Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de momentos que les inspiren. Hoy nos embarcamos en un viaje emocional, en una historia que, créanme, tiene la capacidad de tocar las fibras más sensibles de nuestro ser y de reavivar la fe en el poder inquebrantable del amor. El título mismo, Demet y Can, amor que derriba muros impresionante, anticipa la magnitud de lo que vamos a desgranar. No es solo una historia, es una lección de vida, un testamento de la fuerza que reside en la conexión humana cuando está impulsada por un amor verdadero. Prepárense para ser conmovidos, para reflexionar, y para salir de aquí con una renovada creencia en la capacidad del amor para superar cualquier obstáculo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en las profundidades de su relato, si aún no forman parte de esta comunidad que celebra las historias que nos inspiran, asegúrense de darle al botón de suscripción y activar esa campanita para que cada nueva historia llegue directamente a ustedes. Hoy nos enfocamos en Demet y Can, dos almas cuyas trayectorias vitales, a simple vista, parecían trazar caminos paralelos condenados a no cruzarse nunca. Imaginen dos universos dispares, dos realidades tan distintas que su encuentro parecería una anomalía cósmica. Sin embargo, como a menudo sucede en las narrativas más conmovedoras, un hilo invisible, el del destino o, como nosotros preferimos verlo, el del amor, los enlazó de forma ineludible. La historia de Demet y Can no es un cuento de hadas edulcorado, de príncipes y princesas en castillos inexpugnables. Es, en cambio, un relato vibrante de lucha, de resiliencia, de una superación palpable y de cómo, a pesar de las circunstancias más adversas, dos almas encontraron una manera de resonar, de apoyarse y de construir juntas un universo propio, sólido y lleno de significado. Demet, desde sus años más tempranos, se vio forzada a enfrentar desafíos que para la mayoría de nosotros serían insuperables. A pesar de las embestidas de la vida, conservó una chispa de esperanza, una llama de resiliencia que la impulsaba a seguir adelante, a no rendirse. Su existencia, marcada por la adversidad, forjó en ella una fortaleza descomunal, pero también, quizás, edificó a su alrededor una coraza sutil, una reserva que protegía la vulnerabilidad inherente a quien ha conocido el dolor. Y fue en ese estado de ser, con su fortaleza y su reserva, que apareció Can. Can, por su parte, aunque proveniente de un entorno distinto, no estaba exento de sus propios fantasmas y batallas internas. Es posible que sus luchas no fueran tan visibles o explícitas como las de Demet, pero estaban ahí, tejiendo el tapiz de su camino. A veces las cargas más pesadas son precisamente aquellas que no se manifiestan a simple vista, las que residen en la quietud del alma. Can poseía una sensibilidad innata, una capacidad para percibir las sutilezas emocionales, para ver más allá de las apariencias, y fue esa perspicacia la que lo guió, de manera casi magnética, hacia Demet. ¿Cómo se cruzaron sus caminos? Las historias de amor más impactantes y transformadoras suelen germinar en los terrenos más inesperados. Quizás fue un encuentro fortuito, una de esas casualidades que el destino orquesta con maestría, o tal vez una situación que, casi por obligación, los forzó a interactuar, a verse de verdad, más allá de las fachadas que cada uno proyectaba. Lo crucial es que en algún punto se produjo un clic. Algo en la mirada del otro o en la cadencia de su voz, en la energía sutil que emanaba, le susurró que había algo más, algo profundo y digno de explorar. Lo verdaderamente fascinante de Demet y Can es la forma en que, a pesar de las barreras que la vida les había impuesto, lograron no solo sortearlas, sino derribarlas por completo. Pensemos en los diversos muros que podemos encontrar en el camino, muros emocionales, que nos impiden conectar, muros sociales, que nos separan por estatus o pertenencia, muros económicos, que dictan posibilidades, muros de prejuicios, que nublan el juicio, muros de miedos, que paralizan la acción. Demet y Can, cada uno a su manera, portaban sus propios muros, edificados por sus experiencias vitales. Pero al cruzarse sus senderos, empezaron a ver no las imponentes paredes, sino las tenues grietas, las fisuras, y con una paciencia admirable y una dedicación constante iniciaron el arduo pero gratificante proceso de demolición. La piedra angular de su éxito, aquello que eleva su historia a un plano verdaderamente inspirador, es la comunicación. Y no hablo de una comunicación superficial, de meras palabras intercambiadas, sino de una escucha profunda, una empatía genuina que permitiera adentrarse en las complejidades del otro, que validara sus experiencias. Imaginen a Demet atreviéndose a abrir su corazón, compartiendo sus luchas más íntimas, sus miedos más arraigados, y a Can, lejos de emitir juicios o intentar soluciones.
Apresuradas simplemente estando ahí ofreciendo un hombro de apoyo, una palabra de aliento sincero, y lo más trascendental, una aceptación incondicional. De la misma manera, Khan debió encontrar en Demet ese refugio seguro, ese espacio de confianza donde mostrarse vulnerable, donde compartir las cargas que llevaba consigo. El amor que comparten no es un amor pasivo, uno que simplemente existe sin requerir esfuerzo. Es un amor activo, un amor constructor. Se manifiesta en la forma en que se impulsan mutuamente en sus proyectos, en la manera en que nutren sus sueños. Quizás Demet albergaba un anhelo largamente postergado, una meta que consideraba inalcanzable, y fue Khan quien, con fe inquebrantable, la animó a perseguirlo, brindándole el apoyo logístico, el soporte emocional y la confianza que necesitaba para dar el salto. Y a la inversa, Khan, tal vez lidiando con sus propias inseguridades, encontró en Demet su roca, su ancla, su constante recordatorio de su propio valor y potencial. Piensen en los momentos difíciles, porque ninguna relación, por fuerte que sea, está exenta de ellos. Seguro que hubo instantes de duda, de conflicto, de fatiga emocional. Pero lo que distingue a Demet y Khan, lo que los eleva, es la forma en que afrontaron esos escollos. En lugar de permitir que las diferencias los separaran, las transformaron en oportunidades de crecimiento, en catalizadores para fortalecer su vínculo. Aprendieron a ceder, a negociar, a comprender la perspectiva del otro, incluso cuando ésta era radicalmente distinta a la suya. Ese, damas y caballeros, es el verdadero arte del amor, la capacidad de construir puentes donde otros verían abismos. Un aspecto que deseo resaltar con especial énfasis es la profunda admiración mutua que se profesan. No se trata únicamente de un amor romántico, sino de un respeto genuino y profundo por la esencia de la persona que el otro es. Demet sin duda admira la fortaleza intrínseca de Khan, su habilidad para vislumbrar lo positivo en los demás, su optimismo contagioso. Y Khan, estoy convencida, admira la resiliencia de Demet, su coraje ante la adversidad, su espíritu indomable que se niega a ser quebrado. Esa admiración recíproca es un combustible inagotable para cualquier relación, un pilar fundamental que la sostiene y la engrandece. En cuanto a sus círculos cercanos, sus amigos y familiares, es probable que en un principio observaran su unión con cierta cautela, incluso con escepticismo. Es natural. Cuando queremos a alguien, tendemos a protegerlo y a ser prudentes ante lo desconocido. Pero con el tiempo, al ser testigos de la conexión genuina que existía entre Demet y Khan, al presenciar cómo se elevaban mutuamente, cómo se convertían en versiones aún más plenas de sí mismos gracias a la influencia del otro, debieron ser testigos de la fuerza transformadora de su amor. Y hoy seguramente son sus mayores admiradores, inspirados profundamente por su ejemplo de vida. En el fondo, la historia de Demet y Khan es una enseñanza poderosa sobre el poder transformador del amor. Transforma a las personas, altera las circunstancias y, sobre todo, redefine nuestra percepción del mundo. Nos recuerda que incluso cuando el camino parece intransitable, cuando los obstáculos se erigen como montañas gigantescas, la conexión humana, el apoyo mutuo y un amor auténtico pueden convertirse en las herramientas más efectivas para derribar cualquier muro. ¿Qué lecciones concretas podemos extraer nosotros de la experiencia de Demet y Khan? Permítanme enumerarlas. Primero, la importancia vital de la empatía. El esfuerzo consciente por ponernos en el lugar del otro, por comprender sus luchas, incluso si éstas difieren de las nuestras. Segundo, la valentía de ser vulnerables. Atreverse a abrir nuestro corazón, a mostrar nuestras debilidades, porque es precisamente en esa aparente fragilidad donde reside la chispa de la conexión humana más profunda. Tercero, la paciencia. Las relaciones, como las flores más delicadas, requieren tiempo, cuidado constante y una paciencia inquebrantable para florecer en todo su esplendor. Y cuarto, jamás subestimar el poder del apoyo incondicional. Estar ahí para la persona que amamos en los momentos de gloria y en los de caída, celebrando sus triunfos y consolándola en sus derrotas. Su historia se erige como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Es un recordatorio resonante de que, sin importar nuestro origen o las batallas que hayamos librado, el amor posee la capacidad intrínseca de unirnos, de sanarnos y de elevarnos. Es un amor que se niega a rendirse, que no se encoge ante las adversidades, sino que se engrandece con ellas. Un amor que, en su máxima expresión, tiene la capacidad literal de derribar muros. Así que, para recapitular, hoy hemos desentrañado la inspiradora historia de Demet y Khan, destacando cómo su conexión trascendió las adversidades, cómo la comunicación fluida,
la empatía sincera y la admiración mutua se convirtieron en los cimientos inquebrantables de su relación. Hemos vislumbrado cómo su amor no solo los transformó individualmente, sino que hoy sirve como un poderoso ejemplo para todos nosotros, recordándonos el potencial inherente del amor para demoler cualquier barrera que la vida, a veces implacablemente, nos presente. Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón, por acompañarnos en este viaje emocional hoy. Ha sido un privilegio compartir esta narrativa de esperanza y resiliencia con cada uno de ustedes. Ahora, me encantaría escuchar sus propias reflexiones. ¿Han vivido alguna experiencia similar que les haya marcado? ¿Qué aspecto de la historia de Demet y Can ha resonado más intensamente en su interior? Por favor, déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Su opinión es un tesoro para nosotros y enriquece enormemente nuestra conversación. Y si este vídeo les ha inspirado, les ha conmovido, o simplemente les ha parecido un momento bien invertido, les ruego un gran favor, regálenos un gran me gusta en este vídeo. Compartan esta historia con sus amigos y familiares para que más personas puedan contagiarse de esta energía positiva y de esta fe renovada en el amor. Y si aún no lo han hecho y desean seguir recibiendo historias que inspiran y nos hacen creer en lo mejor de la humanidad, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Nos encontraremos de nuevo en nuestro próximo vídeo, cargados de nuevas historias y reflexiones. Hasta entonces, cuídense mucho y que el amor ilumine sus caminos.